San Pedro cuenta desde octubre con un nuevo centro de interpretación del yacimiento de la Quéjola. Centro que permite a todos los visitantes descubrir este yacimiento íbero situado en una finca privada perteneciente a San Pedro, pero en la que el acceso es restringido. Nos sirve sobre todo para hablar de la historia de nuestro municipio, un municipio que se independizó como villa en 1846, anteriormente dependíamos de Alcaraz, posteriormente de Peñas de San Pedro y finalmente de Pozuelo. Y con este centro lo que intentamos es que los vecinos y vecinas de nuestro pueblo pues conozcan la historia de nuestro pueblo, que además tenemos un yacimiento íbero que es muy importante en la historia, y con esto queremos pues un poco dar a conocerlo. Hemos tenido ya visitas del colegio con los directores y con los profesores, también visitas abiertas al municipio, a los vecinos, para que conozcan un poco más de cerca lo que es nuestra historia. Y es una maravilla, ¿no? Además es un proyecto que teníamos en mente desde hace ya muchos años y que se ha culminado gracias a la Diputación Provincial con la financiación de este proyecto, y esperamos seguir creciendo y potenciando este centro en los próximos años. Este centro cuenta con 45 metros cuadrados destinados a explicar la historia de la localidad albaceteña y su relación con el mundo íbero a través de los elementos expositivos de los que dispone. Lo más importante es conocer nuestra historia, que no siempre la conocemos, porque no siempre le damos importancia a lo que tenemos, pero sí que es verdad que tenemos uno de los principales yacimientos íberos de la época y que tenemos que proteger, y para proteger pues la mejor manera de hacerlo es dando a conocer el patrimonio que tenemos. Por tanto, en este centro vais a poder ver vídeos audiovisuales, una maqueta, también una de las principales figuras que se encontraron en yacimiento, porque se hicieron las excavaciones en los años 90, que es el timaterio, que está también expuesto en el Museo Provincial de Albacete, que es una joya de la época. Y bueno, pues eso buscamos, ¿no? Dar a conocer nuestro pueblo, que tiene historia, que la va a seguir teniendo en los próximos años, y sobre todo pues focalizarlo a los niños, ¿no? A los más jóvenes, para que pues se sientan orgullosos de dónde venimos, de nuestros orígenes, y de, por ejemplo, que fuimos una de las zonas más importantes en la época con el trasiego, la comercialización del vino y también del aceite. Y bueno, parece que nos queda todavía de aquella época pues esas costumbres en esta zona, y es lo más importante que resaltamos en nuestro centro de exposición. El centro está dividido en 4 grandes zonas. La primera, la evolución histórica del yacimiento y el pueblo, seguida de la reconstrucción de la Quéjola, posteriormente una gran explicación de la viticultura y el vino en la península y sobre todo en el pueblo, y para terminar, restos del pasado. El yacimiento de Quéjola se sitúa en el siglo VI a.C., construyéndose de manera planificada y marcado por una especialización económica gracias a la comercialización del vino. Cuéntanos los orígenes del yacimiento. Pues a principios de 1990, un grupo de arqueólogos decidió excavar este poblado, llevados exclusivamente porque se encontró esta estatuilla, que es un timiaterio, o lo que se conoce vulgarmente como quemador de perfumes. Entonces, estos arqueólogos creyeron que el poblado no era un poblado al uso, sino que era un templo dedicado a los ritos religiosos, como hay otros en la zona que son exclusivamente funerarios. El poblado se planificó dotándolo de una muralla y una torre orientada al este, con el único punto de acceso subiendo al peñón de Quiebraraos. La presencia de armas y cerámicas griegas apunta a la influencia e incluso podría indicar la presencia púnica en el poblado. El timiaterio y el resto de vasijas, de puntas de lanza, se encontraron 2 telares, se encontraron en lo que se conocía como esta habitación roja, que estaba dedicada única y exclusivamente al culto. En ella, como ahora está reconstruida, pero lo único que quedan son restos, pero sí que se puede constatar que esta habitación en concreto estaba dedicada al culto religioso, y de ahí que se encontrasen el timiaterio, las puntas de lanza, restos de vasijas dedicadas a los ritos religiosos. Cuéntanos qué encontraron después de esas excavaciones. Pues
se frustró el objetivo que les llevó a la excavación, porque se dieron cuenta que no era un poblado dedicado al culto religioso, sino que era un poblado de origen vitícola, donde se dedicaban única y exclusivamente a almacenar vino. Y probablemente también era la zona o la residencia del jefe y de los militares de aquella época. Lo que sí es importante resaltar es la función que tenía el vino en aquella época, porque solamente se utilizaba por la clase dirigente y en relación a los ritos religiosos y funerarios. De ahí que se encontrasen vasijas, además de la importancia que tenía el vino en aquella época a la hora de realizar los cultos religiosos y ceremoniales, también pone de relevancia la importancia que tenía la gran vía de Aníbal, que era la calzada de Aníbal, que unía el sur de la península con el este de la misma. Entonces, utilizando estas rutas comerciales, ellos probablemente se dedicaban al comercio, a pesar de que los íberos eran básicamente agricultores. La existencia del poblado de la Quéjola se toma como referencia, junto con el poblado de Benamaquia en Alicante y con el de Cancho Roano en Badajoz, a la hora de explicar la importancia de la introducción de la vid en la península ibérica. Bueno, Pilar, cuéntanos un poquito de esta maqueta para que todos los ciudadanos de aquí de San Pedro la conozcan mejor. Pues la maqueta se ha hecho siguiendo los planos de los propios arqueólogos, lo que ellos encontraron, y básicamente el poblado constaba de 16 habitaciones de planta cuadrada. Al principio del poblado se accedía por una puerta y había un torreón que probablemente sería el torreón de defensa para defender la puerta, porque el poblado se construyó siguiendo la roca natural, que tiene una elevación sobre la vega sobre unos 20 metros, lo cual le confería una situación estratégica al poblado para defenderse de los posibles atacantes. La pena es que los íberos construían con adobe, con barro, y por eso no queda básicamente nada más que los cimientos, y por ello hemos creído conveniente en este centro de interpretación pues hacer la maqueta para que la gente se haga una idea básicamente de cómo se distribuía. Pero lo más importante es eso, que todas las habitaciones se dedicaban al almacenaje del vino. O sea, se encontraron restos de vasijas, ánforas vinateras, tanto de origen griego como de fabricación propia de los propios íberos, y pues eso, lo que venía a poner de relevancia la importancia del vino ya en aquella época y de cómo se comercializaba en el siglo V a.C. Este nuevo centro de interpretación tiene un papel importante apostando por la historia y la cultura junto con el turismo de la zona. Todos aquellos que quieran conocer al detalle este yacimiento pueden hacerlo gracias a la reconstrucción en técnicas 3D expuestas en este centro.